Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día miércoles 20 del 2026 son las 5:10 de la tarde. Ahorita lo que le traigo es un sueño. Luego le traigo la palabra. Vengo de soñar. Vengo de soñar. Vengo de soñar y mire lo que soñé. Se lo voy a dar con un versículo bíblico. Se lo voy a dar con Daniel 7:25 el sueño. Pero en Daniel 7:25 me manda ahí Apocalipsis y voy a ir también. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahí mire usted. Ahí ve usted. Dice, y hablará palabra contra el Altísimo, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. Aquí, enfóquese, donde dice, y pensará en cambiar los tiempos. Y pensará en cambiar los tiempos. En cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y en tiempo y medio tiempo. Y medio tiempo. Acordémonos que cuando habla de ley, no está hablando de la ley de Moisés. Por ejemplo, los gobiernos pasan leyes, son leyes, no son la ley de Moisés, son leyes, pero ellos les llaman leyes. Pero no son leyes, son como orden, ¿verdad? Entonces me manda Apocalipsis 12:14, ahí mismo en Daniel, Daniel 7:25 me manda Apocalipsis 12:14, donde le hemos leído. Perdón, ay papá, perdóneme usted que me fui aquí. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:14. Dice en el 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo a la mitad de un tiempo. Ahora vamos a Apocalipsis 13:5-6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, bendito poderoso Padre eterno. Ya le he leído, ¿verdad? Hoy le voy a contar el sueño. Ahí mire usted. Pero sabe que era en el sueño. Era una medida de nivel de santidad. Medida de nivel de santidad. Lo acabo de anotar porque eso fue lo que yo veía. Que los iban a medir el nivel de santidad. Yo veía que se había prendido una luz ámbar. Cuando es una luz ámbar es una luz urgente. Yo veía una luz roja. Una luz roja que se había encendido de repente, pero era mundialmente.
Esa luz se había encendido mundialmente para cumplir algo aquí en la tierra. Si no cumplías esos requisitos como ellos querían, ibas a morir. Debías ir exactamente como ellos decían para entrar, a recoger, a comprar, porque si no, ibas a morir. Automáticamente, al pasar, porque como que los pasaban por una luz. Como que porque decían que los iban a pasar. Yo comentaba con otra persona y decían que los iban a pasar por algo. Y si no ibas vestido así, ahí mismo la luz te iba a matar. Le voy a contar cómo fue el sueño. Yo veía que yo había ordenado por teléfono algo, pero yo había ordenado algo para irlo a recoger. Lo ordené por teléfono para irlo a recoger. Y era comida que yo había ordenado. Entonces lo ordené, pero me tocaba irlo a recoger. En el tiempo que yo tenía que ir a recoger aquello a la tienda, se puso esa alerta. Vino esa alerta y decía alerta ámbar, venía una alerta que era una luz roja que era así, de emergencia y alerta, era una alerta. Entonces, a mí me había agarrado esa alerta sin ir a recoger lo que iba a recoger. Lo ordené, pero tenía que ir a recogerlo a tiempo que estaba esa alerta. Entonces, la persona que estaba conmigo me decía, tú tienes que ir a recoger eso. Le digo, si yo lo ordené, pues tengo que irlo a recoger. Pues decía yo, así como ando, le decía yo, porque así como ando, porque tenías que, te pasaban por algo que te registraba, pero también tenías que decir cómo tú ibas, tus, tus características de ropas. Entonces, tu característica de ropa para poder entrar a aquellos lugares. Para entrar a aquellos lugares tenías que ir de una manera que ellos bien, le voy a decir así, no está bien, pero, ay, lanzado, pues no le voy a decir así. Ellos bien mandado esa alerta. Ellos habían mandado esa alerta como querían a la gente vestida. Así tenía que andar toda la gente vestida como ellos querían. Y si la gente no iba a las condiciones que ellos habían puesto, entonces automáticamente aquella gente iba a morir. ¿A qué radar que los ponían para entrar? Porque los iban a poner, íbamos a pasar por un radar. Y si tú no ibas con las vestimentas que te habían dicho, ahí mismo ibas a morir. Ahí mismo sí ibas a morir. Entonces, era una alerta. Yo podía ver aquella luz roja, que era una alerta. Era una alerta como querían a la población. Era una alerta como querían la población. Y la población tenía que estar exactamente como decía la alerta. Porque si no, no te podías mover. Porque si te movías, era como un toque de queda. Morías al instante. Fíjate, era como un toque de queda. Morías al instante. Aquellas cosas, cuando ibas a pasar inmediatamente, si no pasaba ahí mismo te mataban. Yo podía ver. En el sueño yo vi un ejemplo. En el sueño. Yo vi una mujer caminando por las vías del tren, pero no por las vías esas donde pasa la llanta del tren, no, sino que así en medio. Iba pasando en medio de los dos rieles. Aquella mujer iba caminando por los dos rieles del tren, pero aquella mujer caminaba dormida. Aquella mujer iba caminando dormida. Yo no sabía si era ciega o no quería ver, pues yo veía que aquella mujer iba dormida. Aquella mujer iba vestida así mundanamente.
mundanamente iba vestida. Y yo estaba al otro lado. Y la veía que iba como sanámbula. ¿Ves? Una gente sanámbula camina, no sabe si está muerto o está viva, vea. Y yo no sabía si iba consciente, yo no lo sé. Pero iba caminando por en medio de los dos reales, ahí donde pasa el tren, en medio de de las dos guiguitas esas. Aquí lleva las llantas del tren, y aquí en medio, ahí iba caminando aquella mujer. Y yo estaba fuera fuera de las líneas, estaba yo como agachada. Y cuando veo a aquella mujer que iba caminando y digo, ay, y veía que si la veían así, ella no se daba cuenta. Ella no se daba cuenta que ya se ve, ya estaba esa orden. Cuando ella iba por ese lugar, no se había dado cuenta de la orden, porque esa orden iba pasada de boca en boca, pero de ahí fue anunciada. Fue anunciada en general, que aquella luz le hacía así cuando anunciaban aquella orden. Pero aquella persona yo veía que iba caminando por esos lugares y las vestimentas no iban como entonces, y yo veía que aquella mujer iba caminando y decía, ay, no se da cuenta que iba a morir, no se da cuenta que iba a morir, decía yo, ya va a morir. Y yo miraba así para atrás, miraba para atrás, porque lo que venía también, en ese momento, la iba a matar. Y decía yo, ay, yo sentía que venía el tren, pero ella no la escuchaba ni nada. Ella caminaba por ahí. Y yo sentía que venía, pero yo no me podía meter, porque si yo me metía, ya estaba en el tiempo, ya estaba en esa orden. Y si yo me metía, iba a morir. Ya estaba en esa orden. Yo sabía que ya estaba yo sabía que esa orden ya estaba alerta, ya estaba vigente. Y yo no podía pasar para ese lugar. No podía meterme ahí, porque si me metía, no andaba vestida como querían y yo iba a morir. Entonces yo nomás me quedaba y decía, ay, siquiera me viera para hacerle señas, siquiera me viera, pero aquella mujer nomás iba así. No me veía para yo hacerle señas, pero yo tampoco me podía meter a hacer nada por ella, ni empujarla, ni hacerle nada, porque entonces la orden estaba que yo no tenía que, porque si no, ahí mismo automáticamente yo iba a morir. Ese fue el sueño que tuve. Una alerta ámbar, una luz roja que de repente se conectó y todo el mundo tenía que andar de la manera que aquellas personas querían. De la manera que aquellas personas querían tenías que andar. Porque si no, automáticamente los iban a matar. Y se llamaba el nivel de santidad. En el sueño yo veía que era nivel de santidad. Y la persona que estaba al lado de mí era un varón. Como que estábamos haciendo algo. No malo, por supuesto. Y le decía yo, pero tú andas bien, tú andas vestido bien. Andaba con tenis, pantalones y una chamarrita delgada encima, aquel varón. Eso soñé. Mire, yo esto nunca lo había soñado. Y lo soñé. Y le voy a decir por qué soñé. Porque yo vengo no me gusta decirlo, pero se lo voy a decir. Vengo de ayuno. Ya lo entregué. Entonces, sí, me metí a ayunar después de la oración de Jesús. Quiero que lo sepa usted. A la 1:30 me metí en ayuno. Entonces, sí, y lo entregué como a las 4:30, algo así, de la tarde ahorita. Entonces, ha sido cuando soñé esto. Soñé otras cosas, por supuesto. Soñé otras cosas. Pero esas cosas que soñé me puse a orar por la persona. Soñé con otras cosas y me puse a soñar. Soñé con otras cosas, pero me puse a orar por lo que había soñado. Me puse a orar. Y después me volví a quedar dormida nuevamente. Y me levanté al baño y dije, bueno, hoy no he soñado. Y me volví a acostar, me volví a quedar dormida. Y fue ya antes de levantarme que volví otra vez
a tener ese sueño. Y no me acordaba, pero no me acordaba y de ahí dije, me vino a la mente el sueño. Y dije, bueno, lo voy a poner ahí, lo voy a compartir, el sueño. Y bueno, ya no me acosté, ya me vine, me cambié, me vine aquí para dar el sueño. Eso soñé mientras estaba en ayuno. Cuando yo me meto en ayuno, yo empiezo me meto en ayuno y yo empiezo a soñar, a soñar, a soñar. Tanto cosas bien como cosas que no están bien, o sea. Porque como que tienes dos sueños. Uno para discernir y el otro para confundir. Entonces entre los dos vas a elegir uno. Y este último, pues el que está con la Biblia, el otro no tiene nada que ver con lo aquí del Señor. Así es que eso soñé, y en el sueño yo veía que la alerta era medir nivel de santidad. Así era la alerta, medir el nivel de santidad. Eso veía yo en el sueño. Y para eso era la alerta, medir el nivel de santidad. Eso veía yo. Teníamos que andar vestidos de ciertas maneras. Si no andabas vestido así, no podías recoger nada, ni comprar nada, ni moverte en nada. Tenías que andar vestido de cierta manera, como la orden lo decía, porque si no andabas vestido como ellos querían, automáticamente el radar por donde te pasaban, ahí mismo quedabas muerto, porque los iban a pasar por un radar. Tú sabes, cuando vas a las embajadas de migración, te pasan una cosa así, así, ¿verdad? Pues así los iban a pasar a nosotros, así los iban a pasar a nosotros. Y si no íbamos vestidos así, ese mismo radar donde te pasaban, ese mismo te iba a matar. Dios mío, Padre eterno, he terminado. Muy buenas tardes. Los vemos dentro de un ratito.